El Partido Social Cristiano, Pachacútec e Independientes condicionan su apoyo al proyecto urgente del gobierno. Piden modificar artículos que puedan afectar los derechos ciudadanos. El proyecto urgente del Ejecutivo en seguridad tiene al menos 8 inconstitucionalidades que pudieran llevar a la Corte Constitucional a eliminarlo. La Fiscalía procesará por asociación ilícita en el caso ligados al ex candidato presidencial Andrés Arauz, a la ex asambleísta Esther Cuesta y al ex superintendente de bancos Raúl González. Durante 4 horas la Panamericana fue bloqueada parcialmente y luego durante 4 horas permaneció cerrada en la frontera con Colombia por una protesta de transportistas por la inseguridad vial. En la primera de 3 entregas sobre la industria pesquera, Televistazo presenta por qué Ecuador es el segundo productor de atún en el mundo. El campo se está vaciando y Colta es uno de los cantones afectados por la migración. Unas 15.000 personas lo han dejado y los ancianos tienen que seguir trabajando para sostenerse. Tras una llamada telefónica de 2 horas con Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos asegura que los diálogos de paz entre Rusia y Ucrania comenzarán inmediatamente. Las autoridades estadounidenses investigan qué causó una cadena de errores que provocaron la estrellada del buque Escuela Mexicano contra el puente de Brooklyn, en Nueva York. Televistazo inicia con Bad Bunny, una serie para conocer a los nuevos íconos de la música que marcan estilos y tendencias en el mundo. El ecuatoriano Pervis Estupiñán fue titular y protagonista en la victoria del Brighton y Hove Albion en la Premier League de Inglaterra. ¿Qué tal, amigos? Una nueva semana de noticias en Televistazo Estelar. Comenzamos con las novedades en la Asamblea Nacional tras el envío de una nueva propuesta de ley por parte del Ejecutivo. El documento ya genera reacciones y cuestionamientos. Buenas noches y bienvenidos. Economía criminal, un proyecto polémico. La bancada de ADN depende de Pachacútec, los Independientes y Social Cristianos para aprobar la ley urgente de lucha contra la economía del crimen organizada, impulsado por el gobierno. Los posibles aliados del oficialismo solicitan ahora modificaciones a esa propuesta antes de respaldarla. Francisco Garcés con el informe. Pachacútec, Independientes y Social Cristianos condicionan sus votos a favor de la ley urgente de lucha contra la economía criminal a que ADN modifique parte del proyecto. Para el oficialismo, los votos de esos bloques son indispensables para aprobar la norma. El gobierno ha contado hasta ahora con el apoyo de 6 de los 9 asambleístas de Pachacútec, pero para la ley no están seguros. Ellos exigen cambiar artículos relacionados con las nuevas atribuciones del bloque de seguridad, entre ellas que pueda ordenar allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales. Hay un par de artículos que sí nos preocupa. Nosotros vamos a hacer las observaciones necesarias y lo hemos dicho claramente. Para nosotros siempre va a ser uno de los principios muy fundamentales defender todos los derechos conseguidos. Es la misma posición que tienen al menos 2 de los 3 independientes con los que cuenta el gobierno para conseguir los 77 votos necesarios para aprobar la ley. Si no se hacen los cambios, analizan abstenerse en la votación. De hecho, es un poquitito peligroso siempre y cuando no se lo maneja bien. Recordemos que también ha habido excesos con la normativa actual. Traería el debate, en especial de quienes tenemos esta posición como asambleístas independientes, podamos verificar que no se vulneren derechos constitucionales. El Partido Social Cristiano analiza la ley, la apoyará, pero también tiene reparos y pedirá cambios de artículos, entre ellos el que permite la extinción de dominio de los bienes incautados. Un tema que tiene que ser muy reglado meticulosamente, porque podríamos cometer algunos errores, incluso sobrepasar los límites de los derechos que establece la misma Constitución. El oficialismo empezará a dialogar para buscar aliados, pese a que consideran que la ley tiene normas para proteger los derechos humanos y evitar los excesos que temen sus críticos. De tal manera que eso de desproporcionalidades y cosas por el estilo no hay. Hay un artículo, más bien dicho, no uno, sino varios, que proclaman el respeto a aquello, así que el que nada debe, nada teme. El correísmo es la única bancada que
ha anunciado su oposición tajante a la ley, que para ese bloque es inconstitucional y ni siquiera es urgente en materia económica como la presentó el Ejecutivo. Para sustentar su posición, usa los mismos artículos que cuestionan los cercanos al oficialismo. Decidir cuándo se hace un allanamiento, decidir cuándo hay prisión preventiva y algunas otras cosas que es muy complejo. Yo creo que lo que van a hacer es complejizar más todavía el endeble sistema judicial que tiene el Ecuador. El trámite del proyecto inició en la Asamblea, que tiene hasta el 17 de junio para tomar una decisión. Precisamente, constitucionalistas detectan al menos 8 puntos de la ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa para desarticular la economía criminal que riñen con la Constitución. Si la Asamblea aprueba la norma, esta luego puede ser eliminada por la propia Corte Constitucional. Lo informa Jacqueline Rodas. La Asamblea Nacional puede aprobar la ley económica urgente enviada por el presidente Daniel Noboa para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, pero luego la Corte Constitucional puede eliminarla. 2 constitucionalistas ven esa posibilidad porque advierten al menos 8 puntos que riñen con la Constitución. Es difícil saber cuál es la estrategia del gobierno en este sentido, pero claro, a todos nos llama la atención porque el proyecto de ley está plagado de inconstitucionalidades. La Corte Constitucional a veces también suele ser muy imprevisible en lo que hace, ¿ya? Pero me parecería que con la abundante jurisprudencia que tiene la Corte respecto de estos temas, es una ley que tranquilamente podría ser expulsada por su inconstitucionalidad. Las inconstitucionalidades detectadas tienen que ver con dar funciones de juez al bloque de seguridad, crear una figura paralela al estado de excepción, al conflicto armado interno y al juzgamiento expedito, que la ley no es económica urgente, no cumple con el principio de unidad de materia. Permite que el presidente conceda indulto preventivo antes de investigar o juzgar al implicado y crea beneficios tributarios por decreto y no por ley orgánica. La principal, me parece que inconstitucionalidad que yo encuentro es que esta no es una ley en materia económica urgente. No nos queda ni siquiera claro cuál es la materia que regula. Me parece que sería más un tema de seguridad. A mí me parece que la parte más llamativa, diría yo, es aquella que tiene que ver con los indultos. Yo te perdono, hagas lo que hagas y no importa cuáles son las consecuencias de lo que hiciste. Y eso sí es bastante grave. Sobre todo considerando los antecedentes que tenemos. El tema de los niños de las Malvinas a mí me parece que debería ser un asunto que deberíamos considerar. Publicada la ley, cualquier persona puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Si es aceptada, la Corte puede anular los artículos demandados o toda la ley. Y en este contexto, el proyecto de ley contra la economía criminal fue enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Otros constitucionalistas advierten que no cumple con los requisitos necesarios para ser tramitado en el legislativo. Cuando un proyecto de ley se presenta con carácter de económico urgente, debe cumplir ciertas normas. La primera y la más obvia, ser económico, tratar temas relativos a la economía. No hay un solo aspecto en la ley de forma exacta y expresa que ataque la economía criminal. En mi criterio, en este caso, entonces, no cumpliría con ser un proyecto económico urgente. No cumple con esos parámetros más allá de lo de acuerdo que podemos estar con la ley, ya que trata temas específicamente de tema procesal penal, pero también temas de conflicto armado interno a nivel de seguridad. El proyecto sí contempla algunos artículos que mencionan temas económicos, deducción de impuestos a quienes aporten con suministros para la policía o la potestad presidencial de crear un incentivo anual para la producción. Pero son solo algunos artículos, dicen los analistas, no el espíritu de la ley. El presidente de la República ha presentado un proyecto de ley, en este caso con carácter de urgente económica, prácticamente para legalizar, es decir, incluir en una norma de carácter legal el conflicto armado interno. Quien debe calificar el proyecto para saber si se tramita o no es el CAL, el Consejo de Administración Legislativa. Si es que llegara a calificarlo, él afirma que no debería haber problema con el resto del trámite. Bueno, yo creo que aquí vamos a tener un vicio de forma, eventualmente, en lo que tiene que ver con su tramitación, pero en lo que ya tiene que ver con el contenido, si está ajustado constitucionalmente, yo creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Y como es un proyecto de ley económico urgente, los plazos para el trámite son más cortos. La Asamblea tiene 30 días para analizar el proyecto, discutirlo y tomar una decisión.
El secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, Esther Cuesta y también Raúl González serán procesados por asociación ilícita en el caso Ligados. La fiscal Diana Salazar solicitó a la Corte Nacional que fije fecha para la audiencia de vinculación, como le informa Jacqueline Rodas. El ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana y actual secretario ejecutivo de ese movimiento político, Andrés Arauz, será procesado por asociación ilícita en el caso Ligados. La fiscal Diana Salazar también vinculará a la ex asambleísta Esther Cuesta y al ex superintendente de bancos Raúl González. Solicitó a la jueza Daniela Camacho que convoque a audiencia para formularles cargos. En este caso ya hay 4 procesados. El exconsejero de Participación Augusto Verduga, prófugo y refugiado en México, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz. Entre los elementos que involucran a los nuevos imputados hay chats encontrados en los teléfonos de Verduga. Estos revelan el plan para evitar que la Asamblea posesione a Roberto Romero como superintendente de bancos. Ellos querían a Raúl González en ese cargo. Aquí algunos extractos. Hermano, le vamos a ayudar a Raúl G desde la Asamblea, pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él. De los 50 cargos de libre remoción necesitamos 4. Buen día, hermano. Ok, le iré para vernos personalmente y trasladarle lo que necesitamos. Tenemos el apoyo del presi, pero Viviana está con un poco de recelo, pues al parecer los otros partidos le presionan con la posesión de Romero. Si Viviana lo posesiona, yo me abro públicamente de la RC5. Con la decisión de la Asamblea de hoy debemos coordinar lo de la Super con Esther. ¿Esther? A partir de medianoche ya queda como presidenta de la Asamblea, Esther Cuesta. Ah, ok. Entonces hay que decirle a Esther que nos envíe el oficio que redactaste. Ok, bro, ya hablé con RGC. Va a apoyar con los puestos que pedimos. Lo único es que el hombre está firme en que su periodo debe ser por 5 años y no por los 2 años y 5 meses que faltan. Súper, pero esa es otra pelea que la podremos dar cuando ganemos la presidencia. Ahorita hay que agarrar lo que hay. Con la vinculación de Arauz, Cuesta y González, la instrucción fiscal se extenderá 30 días más. Ucrania y Rusia comenzarán de inmediato la negociación para un alto al fuego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el anuncio luego de una conversación de 2 horas con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Dijo que esos 2 países pondrán sus condiciones y dejó entrever que el Vaticano podría actuar como mediador. El reporte con Pedro Jiménez. Día de intensa actividad diplomática en el camino de acelerar un proceso de paz para Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado la iniciativa de procurar un diálogo directo y a las conversaciones que iniciaron la semana pasada en Estambul, con el único compromiso concreto hasta ahora de un intercambio de prisioneros, se suma el resultado de las llamadas telefónicas que tuvo esta mañana, en forma separada con Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, y luego una conjunta con líderes europeos. 2.5 hours talking to Vladimir Putin. Trump dijo que habló 2 horas y media con Putin. Creo que hemos logrado algunos avances, mencionó, y en un mensaje en redes sociales escribió: Rusia y Ucrania iniciarán inmediatamente negociaciones para un alto al fuego y, más importante aún, el fin de la guerra. El Vaticano, representado por el Papa, ha declarado que estaría muy interesado en acoger las negociaciones. Que comience el proceso. En declaraciones casi simultáneas, Vladimir Putin dijo que acordó con Trump que Rusia propondrá y está dispuesta a trabajar con la parte ucraniana en un memorando que defina, por ejemplo, el calendario de un posible acuerdo de paz, incluido un posible alto al fuego durante un periodo determinado si se alcanzan los acuerdos adecuados. Volodymyr Zelensky dice que ojalá el nuevo diálogo sea uno de alto nivel junto a Estados Unidos y a países europeos. Trump tuvo después una conversación conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sobre este nuevo proceso que iniciará en Rusia y Ucrania en medio de un momento delicado y el recrudecimiento de los ataques rusos, que lanzó 273 drones en la ofensiva más reciente. Y los primeros camiones de ayuda han entrado en la Franja de Gaza tras casi 3 meses de bloqueo israelí de alimentos, medicamentos y otros suministros. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que accedió a permitir el ingreso de una cantidad mínima de provisiones para no perder el apoyo de sus aliados en la guerra contra Hamas. 5 camiones con alimentos e insumos médicos entraron la tarde de este lunes en Gaza por el cruce de Kerem Shalom.
Es el primer cargamento de ayuda humanitaria que ingresa al territorio palestino desde hace 11 semanas, cuando Israel puso fin a la tregua con Hamas, reanudó los combates y cortó la entrada de suministros, empeorando la situación para los 2 millones de habitantes de la zona de conflicto. En ese tiempo, escenas como esta, con cientos de personas peleándose por un plato de comida, se volvieron cotidianas. Pero la entrada de ayuda es solo parte del plan de Israel para apoderarse completamente de la Franja de Gaza. Así lo admitió el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien dijo que solo busca mantener el apoyo de sus aliados, que amenazan con dejarlo solo en su guerra contra Hamas si se desata una hambruna. Dijeron, hay algo que no podemos tolerar, no podemos aceptar imágenes de hambre masiva y no podremos apoyarlos. Por lo tanto, para lograr la victoria debemos resolver ese problema de alguna manera, dijo. Adelantó que mientras establecen lo que llama una zona estéril, controlada por las fuerzas israelíes, permitirán un mínimo de entrada de alimentos para que no haya hambre. Mientras tanto, su ofensiva en el terreno no se detiene. Más de 120 palestinos han muerto en las últimas 24 horas y miles tienen orden de evacuar total e inmediatamente en la zona de Khan Yunis, donde amenazan con realizar una operación militar sin precedentes. En la última década, en el cantón Colta, en la provincia de Chimborazo, 15.000 personas migraron por falta de oportunidades. Comunidades enteras están habitadas solo por adultos mayores y Carla Delgado recorrió esa localidad y ahora nos muestra la situación. El silencio es revelador en la comunidad Pardo Troje, en el cantón Colta, en Chimborazo. A las 3 de la tarde, solo esta adulta mayor se asoma en la vereda. Tiene 80 años y vive sola desde que sus 2 hijos migraron. No puedo cocinar, ni caminar no puedo. Mi casa es esa. Esta es del vecino. Me dijo que vea al chanchito. Es lo que estoy haciendo. 4 casas más arriba, José cuida su sembrío de quinoa. Lo hace con dificultad porque tiene problemas en sus piernas. Vive con su esposa, porque sus hijos dejaron el campo hace algunos años para buscar oportunidades en la costa. Los más jóvenes sí están por la costa, por Santo Domingo. En esta comunidad hay unos 40 ancianos. La mayoría están solos. Pasan sus días entre viviendas inhabitadas y cultivos abandonados, que muestran que aún así siguen siendo productivos. El abandono del campo ha transformado profundamente el tejido social y las dinámicas de estas comunidades. En Colta San José, que bordea la turística laguna de Colta, pasa lo mismo. Aquí, según uno de sus habitantes, vivían hace 20 años unas 200 personas. Ahora quedan 15 habitantes, en su mayoría adultos mayores. El abandono no solo se siente por las casas vacías, también por el descuido de los servicios básicos como el alcantarillado y la infraestructura de la zona. La iglesia quedó abandonada y no hay párrocos que lleguen hasta aquí. Tampoco hay niños que ocupen estos juegos ni la escuela. Porque antes sí había escuela, pero allá en el parque había la escuela. De vuelta, como no hay también, ya no hay niños, hizo una sola en Santiago. En Santiago está la escuela, el colegio. Los días en la comunidad Santa Inés a unos 5 minutos son parecidos. Calles pobladas de ancianos que no se permiten descansar y no gozan del privilegio de una jubilación, porque si no trabajan la tierra, no comen. Completo semana no hay trabajo. Si es que hay lunes o martes, así. ¿Cuánto ganan en lunes? 10 dolaritos diarios ganan. Las historias que cuentan se repiten. Hijos y familiares que se fueron porque el campo ya no era una opción. Y ancianos que viven solos, no descansan y ven como su mundo ya no es lo que fue para ellos. Mañana Televistazo mostrará cómo el abandono del campo también se evidencia en otras localidades de Chimborazo y también en Azuay. Las cifras son elocuentes. La operación recreacional de los drones ya fue reglamentada por la Dirección de Aviación Civil. Los pilotos no necesitan sacar un certificado de operador, pero sí tienen que pasar una breve prueba en línea. Diego Puente explica las reglas en el siguiente reportaje. La Dirección General de Aviación Civil, DAC, reguló además de las operaciones comerciales el uso recreacional de los drones. En este caso deben seguir 24 reglas que están en la resolución 101 que empezó a regir desde el 5 de mayo. El dueño no puede cobrar por su uso y debe registrarlo en la DAC.
El dron debe pesar entre 250 gramos y 4 kilos. Tampoco puede volar a más de 122 metros de altura y podrá hacerlo en la mañana. Para las noches debe tener luces anticolisión y al menos 2 personas en tierra. Una estará a cargo de la operación en controles y la otra observará la posición de la aeronave en el cielo. Volar un dron es un desafío en sectores urbanos, porque la distancia mínima requerida con personas y edificios es de 30 metros y prohíbe sobrevolar sobre grupos en lugares públicos. El operador deberá velar porque las personas no se sientan afectadas en su privacidad. De lo contrario, pueden pedir bajar el dron. La regulación permite volar sin certificados de operador. Lo pueden hacer incluso jóvenes desde los 14 años. Nosotros damos todos los insumos, el banco de preguntas o que conocen la regulación, la 101, las reglas de vuelo, para la operación del dron en una operación recreativa. Las personas que en actividades recreativas se accidenten con el dron correrán con los gastos, pero no requieren la póliza de hasta $15,000 que sí se exige cuando es para uso comercial. Transportistas volvieron a abrir el paso por la vía Panamericana Norte en la parroquia Julio Andrade tras 4 horas de cierre total. Paola Andrade informa que 300 camiones la bloquearon en protesta por la inseguridad vial en el país. Los conductores de transporte de carga de Carchi exigieron seguridad en las vías con una caravana de 300 camiones, con el sonido de las bocinas portando carteles y banderas. Las unidades recorrieron 44 kilómetros de la vía Panamericana desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Posteriormente llegaron a la parroquia Julio Andrade, donde bloquearon por completo el paso vehicular en 3 puntos de la ciudad. Afirman ser víctimas de secuestro, extorsión, robo de mercaderías, delitos en el tramo Babahoyo, Quevedo, Buena Fe, Santo Domingo, Balsar, El Empalme. Aseguran que semanalmente la delincuencia les retiene 10 camiones para exigir hasta $15,000 como rescate. El desmantelamiento de las unidades de nuestros camiones, que ni siquiera hemos sido capaces de encontrar ni las placas. En otros casos, compañeros han sido secuestrados, mutilados, amenazados de muerte. Los transportistas mantuvieron una reunión con la gobernadora del Carchi, Diana Pozo, y el comandante provincial de la policía, Ricardo Manitio, que durante 4 horas escucharon las solicitudes de reforzar con militares la seguridad en las vías y agilitar la apertura de puntos de seguridad en las estaciones de gasolina. Poder poner destacamentos, lo que es el pedido que nosotros hacemos los transportistas aquí del Carchi. Tras la reunión se generó una comisión integrada por transportistas y autoridades provinciales para reunirse con los gobernadores de las provincias donde se suscitan los delitos y unificar acuerdos en un máximo de 15 días. La medida provocó que los viajeros esperen al menos 4 horas para avanzar. El sector pesquero nacional reportó en 2024 un crecimiento del 20% en sus exportaciones. Ecuador no solo es el segundo país productor de atún en el mundo, además se ha convertido en un hub de procesamiento de pescado, lo cual provoca que sea una industria con intensivo requerimiento de mano de obra. El año pasado contribuyó con más de $300 millones en impuestos a la caja fiscal. Veamos. Cuando se habla de pesca en el mundo, el nombre de Ecuador suena fuerte. Es el segundo productor mundial de atún. Capturó el 48% de la especie que se pescó en el Pacífico Oriental. 480,000 toneladas, volumen superior al que lograron las flotas de México y Estados Unidos. La flota ecuatoriana está compuesta por 110 barcos con una capacidad de carga que va desde las 300 hasta las 1.800 toneladas. La pesquera es una actividad industrial que no exporta materia prima sino productos acabados. La capacidad de procesamiento instalada en Ecuador es del doble de lo que su flota puede capturar. Que aquí vienen a descargar barcos panameños, barcos colombianos, barcos de Centroamérica, barcos americanos e inclusive pescado que viene de otros océanos, del Océano Índico, del Océano del Asia. A Ecuador, ser un hub de procesamiento de pescado le permitió en el 2024 tener exportaciones por $2.257 millones, un crecimiento interanual del 20,3%. De ese valor, 1.587 millones corresponden a lomos y conservas de atún, un 27% más que en 2023. Y si a esos valores se le incorpora el consumo interno, habría que sumarle $1.500 millones. Ese es el tamaño del negocio.
Tener una capacidad de procesamiento que duplica los volúmenes locales de captura tiene algunas razones. La laboral es una de ellas. Usted no podría, con el régimen laboral que tenemos, Lenin, tener una plantilla de 3.000 trabajadores cruzados de brazos sin pescado. Entonces usted tiene que tener pescado para los 12 meses del año. En esto incide que el sector atunero tiene 2 vedas al año de 72 días cada una. De allí la necesidad de tener pescado en inventario para seguir trabajando y atendiendo los requerimientos de los mercados. Hay que tomar en cuenta que el pescado que se recepta de otras flotas no se lo puede vender como producto ecuatoriano en mercados como el europeo, donde se coloca el 47% del total exportado. Allá tienen estrictas normas de origen y los productos deben provenir de barcos ecuatorianos con un 75% de tripulación nacional, entre otros requisitos. Ese pescado es premium. El resto se lo coloca en otros mercados que no tienen normas de origen. América Latina capta el 25% de las exportaciones. La consolidación de la industria pesquera tiene un impacto importante en el empleo. La actividad requiere mucha mano de obra tecnificada y diversa. Hoy, la nómina del sector asciende a 58.000 personas y si se amplía la mirada hacia la cadena productiva, ese valor puede llegar a multiplicarse por 4. Y mañana en la segunda entrega de esta serie, Televistazo mostrará cómo la industria pesquera nacional aplica altos estándares de cuidado ambiental para ingresar a los mercados internacionales más exigentes. La Junta de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investiga una posible cadena de errores en el mortal accidente del buque escuela mexicano Cuauhtémoc que se estrelló contra el puente de Brooklyn en Nueva York. La nave quedó en reversa y sin control en medio de la corriente del East River. 2 tripulantes murieron y de los 19 heridos, algunos ya han recibido el alta hospitalaria. La investigación sobre la tragedia del Cuauhtémoc está en manos de expertos de la Junta de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y también de la Marina Mexicana, que ha prometido transparencia en este proceso. Buscan determinar qué falló en el sistema de propulsión de la nave que se atascó, al punto que quedó sin control, provocando el choque contra el puente de Brooklyn, la destrucción de los mástiles y la caída de algunos de los 277 tripulantes que participaban en la ceremonia de despedida después de 5 días en la ciudad. El buque, que debía dirigirse a aguas abiertas, fue empujado en la dirección contraria y sin tiempo para reaccionar, la colisión fue inevitable. Luego del impacto, el Cuauhtémoc pudo ser amarrado a otro muelle y la tripulación desembarcó para regresar a México por vía aérea. La cifra de víctimas mortales se mantiene. Son 2 jóvenes cadetes que cayeron desde los mástiles. Los heridos son 19, 2 de ellos muy graves y permanecen en Nueva York. Expertos en navegación aseguran que hay muchas dudas en el aire desde por qué se usó un solo remolcador, por qué este no estaba amarrado al buque, si hubo o no una comunicación efectiva con la tripulación e incluso la planificación que se hizo para la salida de la nave, que por haber estado en el muelle con la proa hacia la ciudad obligaba a efectuar una maniobra en reversa que terminó siendo fatal. El partido oficialista en Argentina, La Libertad Avanza, ganó las elecciones para la legislatura de Buenos Aires, poniendo fin a la hegemonía que el partido del expresidente Mauricio Macri tuvo desde 2007. Ahora quedó en tercer lugar. Así, Javier Milei gana importantes espacios y se alista para los comicios de septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde espera derrotar al kirchnerismo. Milei enfrenta estos procesos sin hacer alianzas y busca convertirse en el líder absoluto de la derecha en Argentina. Y Venezuela suspendió las conexiones aéreas desde Colombia tras denunciar la llegada de presuntos mercenarios en vuelos desde ese país. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que capturaron a 38 personas acusadas de tener planes para desestabilizar el país durante las elecciones regionales y parlamentarios que se realizarán el domingo. Cabello dijo que la suspensión de vuelos podría extenderse hasta después de los comicios, afectando las 25 frecuencias semanales
comerciales que hay entre los dos países. Y al menos 20 tornados arrasaron con edificios y viviendas en comunidades de los estados de Texas, Oklahoma, Colorado y Kansas. Fueron parte de un sistema de tormentas severas que se mantiene activo desde el pasado viernes en Estados Unidos, como lo informa Eliana Suárez. En Colorado, las poblaciones de Watkins y Bennett fueron azotadas por tornados que dañaron múltiples edificios y el tendido eléctrico, dejando a cientos de personas sin energía y provocando interrupciones en las comunicaciones locales. En Texas, la ciudad de Cisco fue impactada directamente por un tornado que causó daños estructurales. En Gordon, otro fenómeno dejó una estela de destrucción en la infraestructura local y provocó al menos 4 hospitalizaciones por heridas graves. Uno de los estados más golpeados fue Kansas. La situación más dramática se vivió en Plevna, donde al menos 3 tornados de categoría 2 impactaron la región. Uno de ellos alcanzó más de 1 kilómetro de diámetro. Otro tornado fue reportado en la localidad de Kiowa y otro más cerca de Grinnell, que dejó varios tráilers dañados cerca de una carretera interestatal. La situación general se agrava después de que 25 personas murieron entre el viernes y el sábado por varios tornados reportados en Missouri y en Kentucky, donde las labores de rescate continúan. El Centro de Predicción de Tormentas advierte que el clima severo persistirá hasta esta noche, con altas probabilidades de nuevos tornados, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento. Las alertas se mantienen activas para regiones del medio oeste y el sur de Estados Unidos. Equipos de rescate de Argentina buscan a 3 desaparecidos tras las inundaciones en el norte y oeste de Buenos Aires, que causaron la muerte de un hombre y obligaron a más de 3.000 residentes a abandonar sus hogares. Un temporal que se extendió 3 días ha causado severas afectaciones en Arrecifes, Campana, Salto y Zárate, donde se reforzó la asistencia. La gobernación desplegó a los servicios de emergencia para las evacuaciones y continúan distribuyendo suministros para los afectados. Mientras, el presidente argentino Javier Milei ordenó movilizar a las Fuerzas Armadas y familias enteras siguen siendo rescatadas. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronuncia tras ser diagnosticado con cáncer de próstata. El exmandatario de 82 años agradeció las muestras de apoyo tras conocerse que padece de un cáncer agresivo que ya se ha extendido a sus huesos. El expresidente Joe Biden publicó en sus redes sociales una foto junto a su esposa Jill, agradeciendo a todos los que le han brindado su apoyo, luego de revelarse que el político demócrata sufre un cáncer agresivo. El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo, expresó. Tras presentar molestias urinarias, los médicos detectaron un nódulo en la próstata y el viernes diagnosticaron un cáncer con puntuación Gleason 9, uno de los más agresivos, que ha hecho metástasis en los huesos. Señalan que está tan avanzado que no es curable y analizan un tratamiento hormonal con la esperanza de extenderle la vida algunos años. El presidente Donald Trump, quien había criticado reiteradamente a Biden por su edad y condición física durante la campaña de 2024, expresó su solidaridad. Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación. Kamala Harris, quien fue su vicepresidenta, expresó en redes sociales que ella y su esposo se entristecieron por el diagnóstico, pero confían en que el expresidente es un luchador y afrontará este desafío con resiliencia y optimismo. Y en Reino Unido, un hombre que intentó ayudar a vender el oro de una escultura robada de una residencia museo se salvó de ir a la cárcel, pues la corte consideró que los ladrones se habían aprovechado de él. Se trata del robo del famoso inodoro de oro macizo de un artista italiano que se exhibió en el Palacio de Blenheim, hasta que fue desmontado y robado en 2019.
Frederick Sainz tiene una sentencia suspendida de 2 años y deberá hacer trabajos comunitarios. Los demás implicados aún esperan sentencia. La escultura, asegurada en $5 millones, nunca fue recuperada. Se cree que fue fundida y el oro vendido al peso. Como parte de la agenda cultural para este inicio de semana, Estefanía Arias nos cuenta que 4 obras infantiles son parte del Peques Festival que se presentará en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Además, el ensamble de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Cuenca ofrecerá un concierto completamente gratuito. Revisamos los detalles de estos eventos. El viaje a una clínica de rehabilitación suiza se convierte en un camino de autodescubrimiento para una madre sobreprotectora y su hijo hipster. Mein Sohn, mi hijo, una película alemana que se proyectará en la Asociación Humboldt en Quito. La función gratuita será este martes 20 a las 6 de la tarde. Una adaptación del cuento Los músicos de Bremen, de los hermanos Grimm. ¿Quién ha probado deliciosas golosinas hechas por los abuelos? Se abre la confitería. Aquí tenemos dulces para cada gusto. La Confitería es una de las 4 obras infantiles que forman parte de Peques Festival, un espacio infantil que llegará al Teatro Centro de Arte en Guayaquil. Las funciones de esta tercera edición serán del viernes 23 al domingo 25. Una tarde íntima y llena de música clásica, cultura y arte. El ensamble de la Orquesta Sinfónica de Cuenca ofrecerá un concierto gratuito denominado Cuarteto de Cuerdas. Este espectáculo, con música de cámara, será el miércoles 21 a las 3 de la tarde en el Museo Pumapungo, en la capital Azuaya. La minería ilegal depende del combustible para el funcionamiento de excavadoras y bombas. En el caso de Napo, ese negocio mueve aproximadamente $236.000 diarios, según colectivos sociales y también defensores de la naturaleza. Televistazo precisa que para el contrabando de hidrocarburos se utilizan 3 vías. Veamos cuáles son. El combustible alimenta a la minería ilegal en Napo y en esa provincia. Las autoridades y activistas sociales han detectado 3 vías para realizar el contrabando de combustible a 66 frentes de extracción. Una de las rutas se inicia en Tena y se extiende por la vía Alpano hasta llegar a la parroquia Talag en las orillas del río Hatunyacu. Otra ruta también parte de Tena y sigue por la troncal amazónica Moretecocha y Chihuacocha hasta hacia Rosemenatola y desembocar en zonas aledañas al río Anzu. Desde el cantón Arrosemenatola, a 1 hora de distancia, se encuentra la parroquia Aguano, desde donde el combustible es trasladado en camionetas. Para cruzar el río Napo, se utiliza una gabarra hasta el sector de Dorado Huambuno, en el anillo vial Aguano-Misaguayí. El traslado del hidrocarburo se hace por todos los medios a su alcance. Camionetas, los tanqueros, inclusive de las mismas empresas, como ya hubo un caso en donde se incautó un tanquero, motonetas, aquellas camionetas en donde pueden ubicar los tanques, en las canoas a motor, en la parte de la ruralidad, inclusive las mismas gabarras institucionales, porque así es como se denuncian, inclusive la utilización de helicópteros, tal vez privados, pero a los que llegan en las partes más altas. Según información recabada por colectivos sociales, 90 bombas de succión minera consumen 6.000 galones en 24 horas. 300 motobombas usan 1.200 galones en 24 horas y 300 excavadoras 36.000 galones al día. Un negocio que, según los activistas, mueve $234.000 diarios. La Policía Nacional de enero a mayo 2025 ha incautado 35.000 galones de combustible transportado irregularmente y entre el 2024 y 2025, 35 personas fueron apresadas por la misma causa. Cuando algunos tienen concesiones mineras, pero en cambio están sobrepasando el número de galones. El combustible es contrabandeado desde Orellana, Sucumbíos, Pastaza y Tungurahua.
Economía criminal. Un proyecto polémico. Los homicidios intencionales, secuestros y extorsiones han incrementado exponencialmente desde el año 2022. El gobierno mostró las cifras en su proyecto de ley urgente y Fabiola Santana las detalla en el siguiente informe. En los considerandos del proyecto urgente, el gobierno publica las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones en el país. Los homicidios incrementan de manera sostenida desde 2022 y en lo que va de 2025 han roto récord. En 2022 hubo 4.886, en 2023 8.248, 69% más. En 2024 7.033, una leve disminución pero sobre los niveles históricos. Y en este año hasta abril van 3.084. Esta última cifra para el gobierno representa una estabilización, sin embargo es la más alta en este periodo comparado con otros años. Y si la tendencia continúa, el 2025 puede cerrar con más de 9.000 homicidios. Según el gobierno, el 94% de las muertes responde a la violencia criminal, especialmente en 4 provincias, Guaya, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. En lo que va de 2025, esta última es la más afectada, registra 1.500 de los 3.000 asesinados. Según el gobierno, esos territorios son corredores estratégicos para el narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y rutas marítimas de exportación ilícita. Su disputa genera violencia. Otros delitos también se incrementaron. Las extorsiones se triplicaron desde 2022. En este año hubo 6.651 casos, en 2023 17.597 y en 2024 20.293. En lo que va de 2025 4.569 casos. Los secuestros crecieron en un 193.8% en 2 años. En 2022 hubo 713 casos, en 2023 1.372, en 2024 2.095 y hasta abril de 2025 692. Los secuestros extorsivos han registrado un crecimiento acumulado del 150%. En 2022 hubo 581, en 2023 1.146, en 2024 1.457 y hasta abril de este año 417. Los 3 últimos delitos, según el Ejecutivo, sirven para el financiamiento de las bandas. Para el gobierno, el crecimiento de estos actos violentos está orientado al control del territorio y de la población de los grupos criminales. Hospitales en terapia intensiva. En el hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito, pacientes y familiares denuncian que hay equipos que no están funcionando desde hace varios meses. Carla Delgado revela que por cada turno se registra una larga espera, entre otras deficiencias. Vamos a verlo. Sandra llegó al hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito. Hoy tenía turno para hacerse una endoscopía, pero le llamaron del hospital a cancelar su cita médica. Lleva desde inicio de año esperando por ese examen porque padece de fuertes dolores en el estómago. Ya me mandan un mensaje al WhatsApp diciendo que están dañados los aparatos de que se hace la endoscopía y la coloscopía. Y vengo a ver si es que me pueden reagendar para que otra fecha, porque como yo le dije a la licenciada, no tengo para hacerme particular. Está a $500. A las afueras del hospital, Verónica Torres y su padre aguardan con esta radiografía dental. Tienen cita este lunes, pero le han puesto como condición traer los resultados del examen que tampoco le pudieron hacer en el hospital. Debería haber todo adentro, porque imagínense, a veces uno se está con las justas y que nos manden a hacer afuera no está algo simple. Ajá. Otros pacientes también deben pagar en otros lugares para hacerse radiografías. Este hospital del Ministerio de Salud Pública tiene 28 especialidades y atiende a 1.000 personas a diario. Conseguir turno cercano es otro problema para los pacientes. Hay especialidades con más demanda como traumatología, para los que incluso deben esperar hasta 1 año. O sea, la verdad, lamentablemente está sin trabajo, no es afiliado. Él tiene, ya la verdad no puede caminar bien, o sea, tiene las rodillas mal, le tiene fuertes dolores, la columna. No fue posible hablar con el gerente de este hospital del Ministerio de Salud, cuya situación no es para nada excepcional por la falta de medicamentos, equipos y turnos.
El ex vicepresidente Jorge Glass y el ex secretario de la Reconstrucción Carlos Bernal van a juicio por peculado. La decisión la anunció esta tarde el juez Marco Aguirre en la Corte Nacional. Ahora el caso Reconstrucción de Manabí subirá a un tribunal de juzgamiento para una posible sentencia. Otros 7 procesados fueron sobreseídos, entre ellos el exministro Walter Solís. La fiscal Diana Salazar apelará los sobreseimientos. Y Tungurahua organizó la 3ª edición del Fashion Week. El evento marcó un giro en la industria textil local hacia la sostenibilidad. 30 empresas presentaron colecciones con materiales ecológicos, procesos responsables y una apuesta por prendas duraderas con sello propio. Fabián Villa estuvo ahí y nos cuenta. Este año el Fashion Week Tungurahua no solo mostró moda, expuso el nuevo rostro de una industria local que se reinventa entre conciencia ambiental y creatividad. En su 3ª edición el evento reunió a diseñadores y propietarios de 30 empresas textiles para presentar propuestas de indumentaria para niños y adultos, con una mirada puesta en la sostenibilidad. Algodón orgánico, lino, seda y fibras reciclables marcaron la pauta, materiales que hasta hace poco eran poco comunes en la confección de la provincia. La tecnología tuvo un rol protagónico, desde cortes láser que reducen el desperdicio de la tela hasta la impresión 3D aplicada en estampados, una técnica que disminuye considerablemente los residuos textiles y químicos, ahorra agua y es más resistente al desgaste y al lavado. Igual tenemos en el tema de la pintura, son pinturas que no tienen carga de plomo, que es decir que son amigables con el ambiente. Siempre es importante manejar el tema ecológico y pues obviamente aquí en Tungurahua lo estamos manejando. Tela fina. La alta costura sostenible también ganó espacio, piezas únicas elaboradas a mano, con tejidos y acabados que reflejan horas de trabajo minucioso. Que las empresas empiecen a poner ese sello personal, ese toque personal. Dentro de Salma, por ejemplo, estamos generando diseño de autor y es que son trajes exclusivos, muchos de ellos irrepetibles. La pasarela infantil mostró diseños pensados para durar, prendas cómodas hechas con materiales suaves y tejidos transpirables. Predominaron los colores cálidos y pastel, con cortes que combinan estilo y libertad de movimiento. Todas nuestras prendas son forradas interiormente con cosas de algodón, para que no les den alergia. Las colecciones presentadas fueron el resultado de 2 meses de formación intensiva, liderada por expertos internacionales, que acompañaron a los diseñadores de 30 empresas textiles en su producción. Baños de Agua Santa en Tungurahua acogió el primer Festival Internacional de Avistamiento de Aves. Los participantes recorrieron los senderos de las reservas ecológicas de los Yanganates y Sangay durante 5 horas y admiraron más de 500 especies. Está en el árbol, está en el arbolito este. Cada grupo compuesto por 12 personas tenía como misión observar a los gorriones, urracas, tangarras y soterreyes que forman parte de las 500 especies de estas reservas. En esta ocasión, el primer grupo escogió la ruta de los contrabandistas, nombrada así porque se utilizaba para contrabandear licor, hasta llegar a la Hacienda Huaman, reserva ecológica dedicada a la protección de la flora y fauna. Este trayecto cubrió 5 kilómetros y duró 4 horas y media. Para algunos la emoción se centró en la posibilidad de avistar especies escurridizas que rara vez se dejan observar. Otros, con sofisticados equipos de grabación de audio, afinaron sus oídos para captar la sinfonía única del trinar de las aves. Es cuando las aves a partir de las 5:30 a 6 de la mañana empiezan a cantar todas juntas, que se levantan, ¿no? Y después, a medida que ya sale el sol, uno puede irlas observando hasta las 9, 10 de la mañana. Los más pequeños mostraron curiosidad con los colores y cantos de la naturaleza. Las familias vivieron una experiencia enriquecedora. Claro, en este caso con nuestro hijo, despertar su curiosidad, su interés por la naturaleza y que se vaya desarrollando en él, digamos, ese espíritu de cuidado de la naturaleza. En el avistamiento participaron 120 personas, quienes recorrieron de 5 a 10 kilómetros. Fueron guiados por expertos nacionales e internacionales. Este festival también fue una celebración de la riqueza natural de Baños y un llamado a la conservación de sus ecosistemas. El filme norteamericano Eddington ha sido uno de los más comentados en el Festival de Cannes 2025, pero también hay 2 películas españolas entre las favoritas dentro de este importante evento cinematográfico. Estefanía Arias con los detalles.
En la segunda semana del Festival de Cine de Cannes se van perfilando con más claridad las películas favoritas. Eddington se estrenó el fin de semana y narra la agitación política y social en una pequeña ciudad ficticia de Nuevo México en plena pandemia de COVID-19. Es una película contemporánea de humor negro, escrita por el director norteamericano Ari Aster. Sus protagonistas se deslumbraron en la alfombra roja de este magno evento: Emma Stone, Pedro Pascal, Joaquín Phoenix y Austin Butler. Cuando leí el guión por primera vez, sentí como que era una recopilación de todos mis miedos. Fue como si Ari le diera forma al caos que había dentro de mí. Son 22 películas que participan en esta edición 78 y las europeas también están entre las más comentadas, como Romería, de Carla Simón, un filme español que trata de una joven que viaja para conocer a la familia de su padre que falleció de SIDA. Y también la española Sirat, de Oliver Laxe, que se desarrolla en las montañas del sur de Marruecos. Entre las francesas destaca Alfa, un filme protagonizado por una adolescente de 13 años y ambientada en los años 80. Otra es Dossier 137, drama, crimen y violencia, dirigida por Dominique Moll. Y La Petite Dernière, un drama y adaptación de una novela de autoficción del año 2020. Una lista de nominados que se seguirá proyectando en los próximos días, pues el festival finalizará el sábado 24 con el ganador de la Palma de Oro. Este lunes arrancó la primera cumbre internacional de panadería, pastelería y chocolatería en Ecuador. 3 chefs internacionales muestran sus mejores técnicas de vanguardia a los estudiantes y profesionales ecuatorianos. Luis Alfredo Zúñiga precisa que el evento se desarrollará en 3 ciudades. Los hornos se encendieron y se pusieron manos literalmente en la masa en el día inicial de la primera cumbre internacional de panadería, pastelería y chocolatería que se realiza en Ecuador esta semana, con la participación estelar de 3 chefs de España, Perú y Venezuela, que mostrarán sus técnicas a los profesionales y estudiantes ecuatorianos de gastronomía. La intención es innovar combinando productos nacionales con técnicas modernas. Este lunes el primer ponente fue el español José Roldán, campeón mundial de panadería en el 2023. Explicó que el secreto está en los detalles, en la consistencia perfecta, la temperatura exacta y el sabor en su punto. Más de 150 asistentes aprendieron la preparación de un brioche de chocolate y avellanas, un pan con pulis de trigo 100% integral y el paso a paso para conseguir una corona de masa madre, empezando por el amasado, el tiempo en el horno y la decoración ideal con cúrcuma y cacao ecuatorianos. Trabajando con prefermentos, con panes de masa madre para conseguir mayor sabor y panes más saludables. Vamos a desglasar. En una intervención más corta, el peruano Juan Carlos López se concentró en la creación de postres, usando productos como pitahaya y chocolate. Puso énfasis en la temperatura adecuada y el uso de la tecnología para tecnificar la forma tradicional de preparación de panes y postres. La pastelería no es receta, para mí la pastelería se transforma. Le metes calor, le metes frío, los ingredientes cambian, evolucionan. Si no conoces cómo reaccionan los alimentos, la parte científica de los alimentos, no hay forma de crear absolutamente nada. La cumbre arrancó en Quito en el Club Terravalle y se extenderá hasta el 21 de mayo. Eventos paralelos se realizarán en Guayaquil desde el martes 20 de mayo y en Cuenca desde el viernes 23 de mayo. Música, nuevos íconos populares. Bad Bunny ha roto récords, ha evolucionado la música y ha llevado la cultura latina a otro nivel. En una década, el puertorriqueño se ha convertido en el artista latino más escuchado del mundo, pero ¿qué hay detrás de este fenómeno global? Los detalles en el siguiente informe especial de Televistazo. Yo soy dolce, yo soy vulgar y cuando te lo quito después de los paris la...
Y mañana en la segunda entrega de la serie Los Nuevos Íconos Populares, Televistazo mostrará los hitos artísticos de Taylor Swift. La estrella estadounidense es una de las más escuchadas en las plataformas de streaming. Y en las noticias del espectáculo, a sus 58 años, Salma Hayek es portada de la famosa revista Sports Illustrated. La mexicana hizo confesiones sobre su sesión fotográfica. Además, Ricardo Montaner, su hija Eva Luna y su yerno Camilo reinterpretan su tema Si tuviera que elegir. Más novedades con Ana María Palacios. Salma Hayek, de 58 años, es portada de la revista Sport Illustrated. Confesó que haber posado en bikini a su edad es algo que jamás habría imaginado. Envía un mensaje de resiliencia a las mujeres que se acomplejan por sus años. En algún momento pensó en cancelar la sesión de fotos porque sintió el síndrome del impostor, esa sensación de no sentirse merecedora del reconocimiento. La argentina Caso estrenó el videoclip de Mala Suerte. La historia muestra a una mujer que, a pesar de sus esfuerzos por mantener una relación, prioriza su carrera artística. La cantante recientemente lanzó el libro Perreo, una revolución en la Feria del Libro de Buenos Aires. La banda ecuatoriana Lolabún presentó la versión acústica de la canción Ciudad de Espanto, que aborda temas como la melancolía y la fragilidad emocional. Lanzado originalmente en 2023, fue parte de su álbum Muchachito Roto, producido y mezclado por Ernesto Carolis. Ricardo Montaner, junto a su hija Eva Luna y su yerno Camilo, reinterpretan su tema Si tuviera que elegir, originalmente estrenado en 2002 en el álbum Zunga. La dirección del videoclip estuvo a cargo de Marlene Rodríguez, esposa de Montaner, quien fusionó imágenes del pasado y del presente. El tema será parte de su nuevo disco de duetos. Y así finalizamos, amigos, esta emisión informativa. Mañana en Contacto Directo, Salim Saidán, constitucionalista y docente de la PUCE, estará con nosotros para analizar el proyecto de ley para desarticular la economía criminal enviado por el Ejecutivo a la Asamblea. Muy polémico, a juzgar por las críticas que acumula. Y también estará con nosotros Adrián Castro, legislador oficialista y vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, precisamente para hablar del tratamiento de este proyecto en la Asamblea y los argumentos del oficialismo para defenderlo. Los esperamos también, amigos, en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Muy buenas noches.